Continuamos en Para Alquilar Balcones. Lo decíamos en el bloque anterior. Atención con lo que está ocurriendo con algunas farmacias. 1 millón de recetas fueron afectadas por el hackeo, sí, en farmacias. Y surge otra complicación. Descubrieron que todas las recetas cargadas por sistema, un día antes del ataque informático, se perdieron. Sí, las farmacias no saben cómo validarán esas ventas. Por eso ya mismo tenemos comunicación con Pablo Lima, especialista en ciberseguridad. Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes para vos. Bueno, impactados con la noticia, teniendo en cuenta, bueno, que uno estima que información calificada sensible, como es, bueno, son los datos personales, en particular aquellas que tienen que ver con las cuestiones vinculadas a la salud, bueno, se supone que están más encriptadas, más protegidas y demás. Sin embargo, evidentemente no están así. Contanos un poco cómo estás viendo esto. Bueno, a ver, en primer medida creo que este tipo de ataques, de los cuales son conocidos como ransomware, para aquellos que no están muy familiarizados con este tipo de conceptos, es un ataque a través del cual se secuestra virtualmente, digitalmente, la información de las organizaciones y de cierta forma piden un rescate para devolverla. ¿Sí? Son organizaciones, por supuesto, con fines de lucro, sí, son organizaciones criminales, y esto cada vez sucede más, lamentablemente. No solo en organizaciones pequeñas, grandes, medianas, y en definitiva en la industria de la salud, como bien vos lo marcabas, en el 2022 hubo un incremento de este tipo de ataques de ransomware del 74%. Con lo cual, más allá de la industria, este es un vector de ataque que lamentablemente cada vez cobra más víctimas. Pablo, vos decías, bueno, esto normalmente se hace para pedir rescate, ¿no? Y recuperar básicamente la base de datos. Insistimos, con información absolutamente sensible porque hace a la intimidad de cada uno de nosotros, ¿no? Hace a nuestra esfera íntima, saber, bueno, qué patologías tenemos y demás. ¿Cómo sabemos que se paga un rescate y no se hace un duplicado de no se hace un backup, los delincuentes, digo, ¿no? De esta base de datos que se ha robado para luego volver a pedir otro rescate y así sucesivamente? Porque entiendo yo que es muy fácil de copiar, digamos, porque básicamente es información, es una base de datos digital. Y no hay ninguna garantía, digo. No hay ninguna garantía. De hecho, la recomendación como expertos en ciberseguridad nunca es pagar un rescate. Mirá. Seguir el protocolo que cada uno de los organismos estatales en cada uno de los países de la región tiene establecido. En Argentina hay múltiples caminos para poder radicar esta denuncia y seguir por las vías judiciales. En Argentina está la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia, claro, la UFESI, con un juez, digamos, súper capaz, liderando el equipo, que es Horacio Solín, y la recomendación nunca es pagar un rescate, ¿sí? Porque justamente lo que bien vos indicabas, no hay ningún tipo de garantías, y con este tipo de organizaciones no se negocia. O sea que lo que... Y lo más importante en esto es, perdóname, lo que vos mencionabas, o sea, lo que está en riesgo es la información sensible de los ciudadanos. Claro. ¿Sí? Que es información que no es pública, ¿sí? Y atenta contra la privacidad de los datos. Claro. Lo cual hay muchos aspectos a considerar dentro de esto y que creo que nosotros como ciudadanos también deberíamos empezar a prestarle más atención y poner mucho más criterio a la hora de compartir nuestra información en los medios digitales. Absolutamente, es lo que se llama... No sé ahora, porque en mis tiempos, pues, cuando estudiaba Derecho, ya hace rato, se hablaba de autonomía informativa, ¿no? De autodeterminación informativa, que uno pueda manejar hasta dónde se conoce de uno. Antes el derecho a la privacidad era solamente, bueno, qué pasaba entre cuatro paredes. Obviamente esto con la tecnología, con internet, redes sociales y demás, bueno, se ha corrido el límite de, bueno, qué es lo que pasa dentro de cuatro paredes. Evidentemente nosotros hemos brindado muchísima información en este sentido. Ahora, esta es información sensible, claramente que en general la gente, bueno, muchas veces no publica en redes sociales y demás. O sea que el daño, por lo que vos contás, Pablo, está hecho, porque el daño ya se hizo al tomar esta información que es privada, para lo cual ya hay gente que tiene información muy sensible, y por otro lado, más allá de que esto de alguna manera se resuelve por las instancias judiciales y demás, esto traba todo lo que es, bueno, adquirir o que se aprueben las órdenes médicas hechas. O sea que hay un doble daño, si se quiere, a las personas. Por un lado, bueno, porque se ha violado la intimidad, y por otro porque seguramente, bueno, tendrán que ver cómo hacen para hacerse de los medicamentos y demás que se hayan prescripto.
Bueno, hay que desmitificar esa segunda parte, porque no es que las personas no podían realizar la compra, sino que no podían acceder a los descuentos y tienen que pagar el precio del lista. Claro, bueno, pero mucha gente, estamos hablando de por ahí remedios crónicos, caros y demás, por ahí no tienen la posibilidad de hacerlo. Eso sin lugar a dudas, y obviamente que los aspectos económicos también, digamos, afectan en el día a día y a nosotros como ciudadanos, consumidores y demás, con un tema tan crítico como lo es la salud. De hecho, hubo múltiples casos en la industria de salud, no solamente a nivel local, sino a nivel global, donde justamente es un tema súper sensible. Digo, uno puede dejar de operar con el banco, puede tener algún incidente con algún otro servicio, pero el tema de la salud es prioridad. Con lo cual nosotros somos parte y somos actores dentro de toda esta cadena, como proveedores, como fabricantes de soluciones de ciberseguridad, y tenemos colaborativamente trabajo con diferentes organismos para ayudar a las organizaciones en esta carrera utópica contra los cibercriminales. Inclusive, ya que lo mencionabas, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están trabajando en todo un proyecto de identidad descentralizada, que vos lo mencionaste muy bien, es cómo hacer para devolverle el control remoto de los datos del ciudadano al ciudadano. Claro. Y que sea el ciudadano el que elija qué preferencias puede manejar con ese organismo, qué permisos le va a dar, cuáles son las preferencias que se tienen sobre sus datos. Entonces, de cierta manera, este aspecto de lo que es la protección de la identidad digital del ciudadano debe ser considerado un eje central. Es crítico, claro. Digital. Pablo, ¿cómo es ese mundo hacker, no? Porque digo, obviamente ustedes que hacen ciberseguridad son muchas veces también los que están del otro lado. De hecho, digamos, un poco, entiendo yo, juegan a ser hackers para probar qué tan seguros son los sistemas, digamos. Básicamente, el trabajo de ustedes es eso, es probar la seguridad, ¿no? Digo, ¿cómo es? Digo, porque digo, me imagino que también deben llegar de ofertas de todo tipo, digo, también de organizaciones que se dedican a Lampa, o no tan a Lampa, pero por ahí que quieren, che, mira, acá hay una oportunidad de hacer una cosita que no es es grave, no es tan grave, o ¿cómo es eso? Bueno, a ver, nosotros fabricamos productos de ciberseguridad. No somos una consultora, no somos una empresa de servicios, sino que nuestra misión es mejorar las experiencias digitales, subiendo la vara en aspectos de protección de identidad de las personas y la prevención del fraude, que son las dos caras de la misma moneda. De hecho, hoy lo que está implementado en RENAPER, en gran medida, en términos de validación de identidad, lo hemos construido en parte nosotros. Mirá. Muchos de los bancos locales y regionales operan con nuestras tecnologías de validación biométrica y muchas organizaciones, no solamente de la industria de servicios financieros, contemplan nuestra tecnología para prevenir el fraude y proteger la identidad de sus consumidores. De vuelta, hoy no existe una herramienta que te permita frenar el 100% de los casos. Claro. Insisto, esto es un constante, es un dinámico, ¿sí? Donde todos los días vas cambiando los vectores de ataques y tenés que estar corriendo justamente de atrás. Porque los que están en la otra vereda tienen las mismas herramientas tecnológicas. Y más, ¿no? Digo, Pablo, con esto de lo que está ocurriendo con inteligencia artificial, donde ya, bueno, se pueden hacer voces prácticamente idénticas a las reales, imágenes idénticas a las reales. Bueno, realmente intuyo que la situación para lo que es ciberseguridad se va a poner aún más compleja. Mira, hay algunos datos que son abrumadores, ¿sí? si los mirás fríamente. O sea, hoy el cibercrimen es la tercera economía más grande del mundo. Mirá. Después de Estados Unidos y China. Wow. ¿Sí? Es un mundo que factura 30 trillones de dólares. ¿Sí? Y en términos de vacantes de profesionales en ciberseguridad son millones y millones. ¿Sí? Claro. O sea, hay muchos puestos por cubrir dentro de esta industria que es tan importante y que va a seguir cobrando muchos más casos, lamentablemente. Hay indicadores como, lo menciona un colega tuyo, Sebastián Davidovsky, hizo un podcast, la verdad que es muy interesante para escucharlo, donde él acuñó una frase que hablaba que la pandemia no es que nos empujó a la digitalización, generó un exilio analógico. Y eso fue lo que nos volcó al mundo digital. Total. Y claramente las herramientas que tenemos son las mismas que teníamos antes de la pandemia. Con lo cual, hoy hay que ser mucho más precavidos a la hora de estar operando en línea, a la hora de analizar qué datos compartimos y cuáles no. Y ataques como los de suplantación de identidad o aquellos que se conocen
mediante los ataques de phishing, que definitivamente son engaños que nos llegan por correo electrónico, donde nos dice que hay que abrir un adjunto, que insisto, cada vez son más sofisticados y el gran desafío es entender cómo prevenir ese tipo de ataques. En definitiva, hoy estas casuísticas están a la orden del día y atentan a cualquier tipo de usuario de cualquier organización pequeña, mediana o grande. El tema es cómo corremos contra esa velocidad y cómo logramos identificar este tipo de ataques súper dirigidos. Sería una persona que se haga pasar por Diego o por Pablo, que imite su rostro. Yo lo recomiendo porque la vida es bastante aburrida. En mi caso, seguro la de Pablo, por lo que cuenta, es súper divertida. Bueno, Pablo, nos dejás más intranquilos, realmente. Así que, bueno, lo bueno es que vos, el laburo no te va a faltar. Hay muchos papers de esto, ¿no? De lo que vos decís, que el laburo no nos va a faltar, y creo que es un gran incentivo. Nosotros en BU también tenemos muchas vacantes abiertas e inclusive trabajamos con muchas startups que fabrican plataformas para darles herramientas a los más chicos, aquellos que salen al mercado. Y hoy en lo que es la ciencia de la computación, el desarrollo de software, hay una carrera hermosa por delante en la que creemos que estamos aportando para poder tener un mundo que sea un poquito más seguro para seguir operando en línea, ¿no? Bueno, ojalá sí sea, porque es la única forma que vamos a operar, evidentemente. Pablo, gran abrazo, gracias por la buena onda y bueno, seguramente charlaremos en otra oportunidad, Dale, te mando un fuerte abrazo, Diego, y a todo el equipo de trabajo. Igualmente, un abrazo enorme. Ahí está, Pablo Lima, especialista en ciberseguridad. Intranquilos, hacen bien. Hacemos una pausa, no se vayan quedando.